Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Pues hoy, que ya tengo días en que no hemos platicado y que no he compartido con ustedes, pero pues he tenido un poco de inconvenientes, pero ya estamos de nuevo acá. Quería compartir antes de que termine esta semana unos versículos que Dios está hablando en mi corazón muy importantes y pues se los comparto. He estado pues, leyendo la Biblia en el libro de Jeremías, uno de los profetas que le llaman el profeta llorón. Fue un hombre con un ministerio muy grande, un hombre al que Dios le dijo, mira, ve a una nación que estaba próspera en ese momento. Le dijo, ve, háblales porque lo que están haciendo y cómo se están comportando no está de acuerdo a mi voluntad y les viene destrucción en medio de uno de los mejores momentos que está viviendo Israel. Y es algo que Dios ha puesto mucho en mi corazón estos días, hablar y darme cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Toda la destrucción que ellos sufrieron porque fueron capturados por los babilonios, fueron capturados, fueron los padres muertos, gente llevada de esclavos, casas destruidas, quemadas, y nosotros decimos, wow, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo Dios permitió esas cosas? Ahora, es bien importante que no nos centremos solo cuando estas cosas pasan en, esto qué terrible lo que pasó, sino que cómo venían dándose los hechos antes. Y durante muchos años, muchísimos años, más de 25 años, si mal no estoy, porque yo estaba leyendo y decía que por más de 20 años Dios les había hablado y no habían atendido. O sea, Dios les dijo, miren, esto va a venir. A veces decimos, bueno, Dios está esperando que nos castigarnos, siempre quiere que estemos temiendo que nos va a castigar. Algo que yo he entendido es que Dios se duele del castigo. O sea, es su último recurso, porque nadie va a hacer algo que le duela, pues, pero a veces es necesario y es necesario para que nos curemos del mal. Es como un padre cuando le dice, mira, tu hijo tiene cáncer y necesita meterlo a quimioterapia y el papá sabe que va a sufrir, que le va a doler, pero que si no entra en quimioterapia ese cáncer lo va a matar. Y a veces nosotros como seres humanos perseveramos haciendo el mal y Dios sabe que ese daño nos consume y consume a otros y lo único es meterlos a quimioterapia intensiva. Y los israelitas habían pecado tanto que los tuvo que meter a ese tratamiento tan difícil que no era que Dios quisiera, porque Él se duele y cuando uno piensa Dios es amor, es más sensible que nosotros y el pueblo que se supone que debía agradarlo lo estaba haciendo sufrir, porque cuando nosotros sufrimos, en base a ese versículo que dice que se duele el castigo, Él también se duele el castigo. O sea, una vez yo me acuerdo que me había equivocado y yo sabía que Dios estaba tratando conmigo y estaba pasando una situación difícil y en ese momento yo solo le dije a Dios, Dios, perdóname. Perdóname porque me merezco por lo que estoy pasando, pasar las consecuencias de lo que estoy pasando, pero tú no mereces. Se supone que yo debo alegrar tu corazón y yo te estoy haciendo sufrir y yo te estoy trayendo dolor y vergüenza. Y para mí eso fue muy duro entenderlo, de que Dios no nos castiga, no nos corrige, perdón, no nos corrige. Gracias para los que dijeron salud. No nos corrige porque nos quiera ver el mal, sino porque realmente sabe que lo necesitamos. Perdón. Entonces hay un versículo aquí en Jeremías que Dios le habla a su pueblo y le dice en el capítulo 18, versículo 11, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y su obra. Dios les dijo, conviértanse, cada uno. Convertirse es volverse de su mal camino, es convertirme es, ok, me doy cuenta de que estoy obrando mal, voy a dejar de hacer mal, pero no solo dejo de hacer mal, sino que cambio de rumbo y empiezo a hacer el bien. Eso es convertirse, eso es arrepentirse y mejoren sus caminos. O sea, conviértanse no solo de su mal camino, sino que mejoren sus caminos y sus obras. La Biblia dice que los cristianos fuimos llamados para hacer buenas obras. Dios quiere que no solo dejemos de hacer el mal, sino que nos ocupemos en hacer el bien. Pero miren la respuesta de ellos, es increíble. Y dijeron, en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. O sea que ellos ya habían decidido y resuelto hacer el mal y Dios les habló de una forma, les habló de otra forma y dijeron, no,
vamos a seguir en nuestro camino, vamos haciendo el mal y no me importa. Y les vino la destrucción. Y creo que si solo nos enfocamos en les vino la destrucción y en el momento en que estaban pasando decimos, wow, qué terrible. Pero si supiéramos la gran historia. Alguien dijo una vez cuando pasó la última situación que pasó en Japón, donde hubo esa contaminación, ¿verdad? Por radiación y todo eso. Decían, ala, pero ¿cómo es posible que eso pase, que Dios lo permita, etcétera? ¿Que Dios es malo o qué? ¿Por qué no lo evita? Pero realmente si nosotros estudiáramos la historia de todo lo que ha pasado en Japón, cómo Japón ha sido obstinado de no querer a Dios, es uno de los países más ateos que hay en el mundo, es un país, dejemos que sea ateo, pero el hecho de que cuando la gente deja de creer en Dios y tener temor en su corazón, se entrega al mal. Hay unas revistas de sexo y cosas horribles que pasan en Japón y las cosas que ellos hicieron en Asia, como ellos, por ejemplo, en Corea venían y para que fueran colonias y saber cuántos habían conquistado, dice que les quitaban la nariz, o sea, toda esa maldad. Hay gente que dice, Dios no va a hacer nada cuando hay maldad, pero llega un momento donde Dios hace justicia y uno dice, ¿por qué les permite eso? Y muchas veces para que se den cuenta que no son dioses, que se den cuenta que Dios sigue en su trono y que cuando Él dice hasta aquí, es hasta aquí, y solo necesita que un sensor falle, y solo necesita no hacer nada. Porque a veces nosotros estamos bajo la protección de Dios, pero si nosotros un día dejamos de tener esa protección, entonces cualquier cosa nos puede pasar. Y no es que Dios nos esté pegando o haciendo que las cosas vayan mal, sino que simplemente y sencillamente quitó esa mano protectora que nos tenía. Y a veces echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué pasó esto en mi vida? Si yo tan bueno, pero no nos hemos arrepentido de corazón. Y yo creo que aquí en Latinoamérica ha pasado algo parecido a Latinoamérica y en Guatemala. Guatemala es un país idólatra, es un país donde en cada pueblo hay una o dos iglesias católicas llenas de ídolos. Y la palabra de Dios dice que no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra. O sea, la palabra de Dios es clara. Dios dice, no me gusta que hagas eso. Eso me ofende, eso enciende mi ira. Aquí cuando vemos lo que Dios le decía a ellos, a los judíos, les decía, ¿a quién voy a dar mi gloria? Yo soy Dios Todopoderoso, no daré mi honra a nadie, ni mi alabanza a esculturas. Pero ellos decidieron meterse a la idolatría y ofrecer tortas a la reina del cielo y seguir ofreciendo, o sea, deliberadamente sabiendo que estaba mal. Ellos no pararon. Aquí en Guatemala procesiones a cada rato y esto a cada rato. ¿Cómo no se va a llenar cómo queremos el favor de Dios si estamos haciendo algo en contra de su voluntad? Si no hay temor de Dios, ni en los cristianos no damos medida cabal, si mentimos, si vivimos vidas dobles, en la casa somos una cosa y fuera de la casa somos otra, una vida de hipocresía. Decimos que buscamos a Dios, pero realmente queremos solo la bondad de Dios para que nos prospere y no queremos dejar el adulterio. Muchas veces las personas con adulterios, fornicaciones, y Dios nos ama y nos dice arrepiéntete, déjalo, pero no queremos. Entonces luego vienen situaciones a la vida que no es que Dios las quiera, ni se goce de vernos mal, sino que se duele, pero son necesarias. Y a veces aún así, aún en medio de esas situaciones no nos arrepentimos. Entonces Guatemala tiene que arrepentirse. Y todos los países idólatras latinoamericanos metidos en la idolatría tienen que arrepentirse. La Biblia dice que los que adoran imágenes son semejantes a ellos. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Y yo digo, es así, parece que es así. Porque miramos la injusticia y pareciera que no la viéramos. Miramos cuando algo está pasando malo y pareciera que no nos damos cuenta y no abrimos nuestra boca para protestar contra la injusticia, para decir eso no está bien. ¿Y qué pasa? El mal inevitablemente sigue avanzando, sumidos en violencia, gente matando, calles llenas de sangre, jóvenes muriendo en cárceles, y nosotros como imágenes sin poder hacer nada porque no queremos abrir los ojos, que para empezar tenemos que volvernos de nuestro mal camino y venir a Dios con corazón sincero y empezar a hacer el bien. Así que yo te invito a que si en tu vida hay algo que a Dios no le agrada, estás pasando una situación difícil, no te enojes con Dios, no le eches la culpa a Dios. Dice la Biblia, en el día del mal considera. Es tiempo de que Guatemala considere y que piense,
tenemos que volvernos de nuestro mal camino y empezar a hacer el bien. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.